Hola, bienvenidos todos a otro video de automatismo electrónico. Mi nombre es Amílcar Mendoza. En este video veremos cómo controlar motor DC con transistor, relé y utilizando Arduino. Bien, veamos cómo controlar motores DC con Arduino. Los motores DC son los motores de corriente directa o motores de corriente continua. Hay básicamente dos formas de controlar estos motores, con transistor o con relé. Es necesario utilizar esos componentes, ya que si conectamos los motores directamente a la salida de nuestro Arduino, podemos dañar el microcontrolador y por ende ya nuestro Arduino no funcionaría en nuestros puertos. ¿Por qué es esto? Porque Arduino entrega una corriente máxima de 40 miliamperios por cada pin de salida y los motores consumen mucho más que eso. Por ejemplo, tenemos este motor de aproximadamente 5 voltios y este otro motor que trabaja prácticamente con 9 voltios. Estos dos son motores DC. Este en su eje trae un engrane y es para conectar directamente, y este otro es un motor reductor. Es un motor DC, internamente trae unos engranes para reducir su velocidad y aumentar su fuerza. Por eso es que trabajan también con un voltaje mayor de 9 voltios y estos trabajan con unos 5 voltios. Entonces Arduino ya lo hemos utilizado para encender LED. Eso cuando utilizamos solamente un LED en los pines de salida funciona, debido a que un solo LED consume poca corriente, mucho menos de 20 miliamperios, dependiendo de la resistencia que le pongamos. Entonces, pero los motores sí consumen mucho más. Vamos a conectar para ver el ejemplo. Tenemos la fuente de 5 voltios de nuestra placa Arduino, que esta sí la podemos utilizar para alimentar este pequeño motor. Entonces los motores suelen traer identificado el positivo y el negativo. Si conectamos al revés no pasa nada, simplemente que el giro del motor va a ser en sentido inverso. Si lo conectamos directamente positivo con positivo y negativo con negativo, entonces el giro del motor va a ser en un sentido, y si lo invertimos va a girar en otro sentido. Vamos a hacer la prueba. Conectamos a GND el negativo y conectamos el positivo a los 5 voltios. Entonces si le damos iniciar simulación, vemos que gira al lado derecho. Si conectamos al revés, vamos a ver que el sentido de giro cambia. Vamos a conectar el negativo a los 5 voltios y el positivo del motor a GND. Antes el giro era a la derecha, ahora el giro es a la izquierda. Entonces, pero lo que nos interesa aquí básicamente es ver cuánto consume este motor. Entonces vamos a utilizar un multímetro. Ponemos una línea a positivo del motor y la otra línea a positivo de 5 voltios de nuestra placa Arduino, y el multímetro lo configuramos en ampere, porque vamos a medir corriente, vamos a medir amperaje. Entonces si le damos iniciar simulación, vemos de que la corriente prácticamente son 80 miliamperios, 79.9 para 40 miliamperios que nos entregan los pines de salida de nuestra placa Arduino es mucho. Entonces por eso es que se pueden dañar los pines de salida. Lo mismo sucedería con este otro motor. Vamos a utilizar una batería de 9 voltios. Vamos a girar.
conectamos este directamente aquí. Ponemos otro multímetro configurado en amperios, amperaje, para medir amperaje. Conectamos aquí y conectamos aquí. Entonces, esto lo hacemos más para allá. Entonces, aquí tenemos nuestra batería y tenemos nuestro motor. Los amperios se miden en serie con el circuito. Okay, entonces le damos iniciar simulación y vemos que este motor consume mucha más corriente, 389, prácticamente 390 miliamperios. Eso haría de que nuestros pines de salida se quemaran. Entonces no podemos conectar una carga como un motor a las salidas de nuestras placas Arduino. Este de aquí lo hemos conectado a 5 voltios porque estos 5 voltios vienen de nuestro regulador y este regulador sí nos puede entregar una buena corriente de aproximadamente unos 700, 800 miliamperios como máximo. Entonces para esto sí es funcional. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo controlar nuestros motores, ya que si conectamos directamente, por ejemplo, este motor pequeño a los 5 voltios aquí, entonces no tendríamos un control sobre el motor, porque necesitamos los pines para decirle a nuestro motor que encienda o se apague. Entonces vamos a utilizar como primero el transistor, es lo más práctico. El transistor nos sirve para controlar motores pequeñitos como el motor DC, este de aquí, o el motor reductor, ¿sí? Motores pequeños. Ya si necesitamos controlar motores más grandes, entonces necesitaríamos un relay, motores más grandes y que utilicen más corriente o más voltaje. Entonces vamos a conectar en nuestra protoboard, traemos la protoboard y aquí vamos también a colocar un transistor. Aquí tenemos nuestro transistor. Entonces dejamos ahí nuestro transistor. El transistor tiene 3 pines, tiene colector, tiene base y tiene emisor. La C de colector, la B de base y la E de emisor. Entonces hay que recordar las conexiones. Vamos a utilizar entonces el motor pequeño, colocar por aquí, por aquí. Okay. Entonces las conexiones serían que el colector va a ir conectado a uno de los pines del motor. Entonces hacemos esta conexión, colector a uno de los pines del motor. Esto va a ser cualquiera de los dos pines, pero si nosotros necesitamos que gire en un sentido y a la hora de hacer el montaje nos quedó que gire en otro sentido, simplemente hay que cambiar estas conexiones. Entonces la base iría a nuestra placa Arduino, al pin que nos va a controlar, cualquier pin de salida, y el emisor que es el tercer pin, lo vamos a conectar a GND. Entonces lo voy a conectar directamente a GND. Lo vamos a poner en negro, lo vamos a poner en rojo y vamos a alimentar nuestra protoboard a ponerle la alimentación, ponemos color negro el negativo, ponemos de color rojo el positivo, y vamos a conectar nuestro motor. Vamos a tratar de entender un poco cómo es que va a ir conectado. Por ejemplo, tendríamos el motor
tendríamos la parte positiva de nuestra fuente, por ejemplo 5 voltios en este caso. Tendríamos aquí nuestro transistor, imaginémonos que es como un switch, y de aquí iría al negativo. Entonces el positivo llega al motor y del motor sale a un switch. Este switch representa mi transistor. Entonces este representa mi transistor y aquí iría otro cablecito, otra línea que sería la base. Entonces esto de aquí sería el emisor y este sería mi colector. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto aquí? Cuando le llegue una señal por base, va a cerrar el circuito y va a hacer que la corriente circule a través del motor y regrese a negativo. Sale por positivo, entra al motor y regresa a negativo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces a una de las líneas del motor va a llegar 5 voltios o positivo. De ahí cruza el motor, del motor llega al colector, del colector sale por emisor y llega a tierra. Adentro estaría nuestro interruptor. Entonces, el transistor está siendo utilizado como interruptor. Hace falta un componente aquí muy importante que sería una resistencia. Entonces, le colocamos esta resistencia, le vamos a poner un valor de, por ejemplo, pongámosle 6.2 kilo ohms. 6.2 kilo ohms. ¿Por qué le vamos a colocar esta resistencia? Para impedir que el transistor se queme, ya que los pines de salida de donde vamos a conectar la base, salimos del Arduino y vamos a conectar a la base, son 5 voltios los que nos entrega Arduino, y esos 5 voltios, si los conectamos directamente a la base del transistor, se puede quemar el transistor. Entonces, para limitar la corriente, así como con los LED, utilizamos una resistencia. Entonces venimos y conectamos de este extremo de la resistencia un cable a uno de los pines de salida de nuestra placa Arduino. Entonces ahí tendríamos ya el montaje. Ese sería el montaje para trabajar con un motor de 5 voltios, porque estamos alimentando con 5 voltios y controlado con un transistor. Entonces vamos a ver el código. En el código vamos a escribir una pequeña variable constante del tipo entero que se llame pin motor, pin en minúscula y motor en mayúscula, y esto va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 es el número del pin donde está conectado nuestro transistor. El transistor es el que controla el motor. Okay, entonces en el void setup configuramos pin mod y le vamos a decir que el pin motor va a ser una salida. Entonces output, punto y coma. Entonces podríamos activar con cualquier tipo de sensor nuestro motor, por ejemplo un pulsador, un sensor ultrasónico que cuando detecte a una cierta distancia un obstáculo, el motor se active o deje de girar, que se desactive. Podríamos utilizar un sensor de temperatura que cuando llegue a cierta temperatura el motor trabaje y cuando baje de esa temperatura el motor deje de trabajar, etcétera. Entonces, pero yo voy a utilizar simplemente un blink, el mismo código del blink lo voy a utilizar para controlar el motor. ¿Cómo es? Diríamos digital write pin motor
motor mayúscula high. Estaríamos encendiendo la salida y le daríamos un delay de 1000 milisegundos, punto y coma. Copiamos este código y lo volvemos a pegar. Entonces en la segunda parte del código le escribiríamos low. Entonces, y espera otros 1000 milisegundos, o sea, un segundo apagado. Le damos iniciar simulación y vemos que el motor gira, se detiene, gira, se detiene, gira y se detiene. Aquí tenemos las revoluciones. RPM son revoluciones por minuto. Entonces, si va muy rápido los cambios, entonces lo elevamos a 2000 milisegundos, perdón, y observamos, gira, se detiene, vuelve a girar por 2 segundos y se vuelve a detener por 2 segundos y así va a estar. Entonces podemos ver que podemos controlar el motor con un transistor. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que por la salida de nuestros pines de la placa Arduino ya no fluye una corriente alta, ya no tenemos el riesgo de quemar nuestra salida, nuestros pines de nuestro Arduino. Conectamos el multímetro configurado en amperios para medir. Y observen, ahora estamos trabajando con 681 microamperios, o sea, no llega ni a 1 miliamperio. Entonces, antes el motor por sí solo, conectado aquí, podíamos ver de que consumía casi 80 miliamperios, y esto no llega ni a 1 miliamperio. Entonces, estamos protegiendo las salidas de nuestra placa Arduino. Este sería el primer montaje. Entonces ahí ya queda guardado, y ahora vamos a hacer el montaje del relé, pero simplemente hacerles unas pequeñas aclaraciones aquí, que esto solo nos sirve para controlar el giro del motor en un sentido. Además podríamos manejar dos motores. Por ejemplo, ahí tenemos un motor, podemos poner otro motor y simplemente hacer las respectivas conexiones en paralelo. Okay. Y si iniciamos la simulación, podemos observar que podemos controlar dos motores, y podríamos hacer que un motor gire en un sentido. Vamos a conectar esto aquí y la otra línea cruzada. Le damos iniciar simulación y observamos que uno gira en un sentido y el otro gira en otro sentido. Hace falta un detalle, y este es un detalle muy importante. Cuando utilicemos motores, estos motores al dejar de trabajar generan un efecto que se llama playback, efecto playback, que es un voltaje de señal inversa cuando dejan de trabajar. Entonces esa señal inversa puede dañar nuestro transistor, y para poderlo proteger podemos utilizar un diodo. Venimos y vamos a colocar nuestro diodo buscando el positivo. Aquí está el positivo. La rayita que vemos aquí va a quedar buscando el positivo. Entonces giramos, lo colocamos por aquí. Y aquí salimos aquí, y esta línea sería buscando el colector. Entonces ahí estaríamos protegiendo nuestro transistor, así como protegimos la placa Arduino con nuestro transistor. El transistor debe estar protegido del efecto playback que generan los motores, y para protegerlo utilizamos el diodo. Entonces el diodo protege el transistor y el transistor protege la placa Arduino. Y limitamos la corriente, también protegemos el transistor con esta resistencia de 6.2 kilo ohms,
protegemos el transistor, la base del transistor, para limitar la corriente, ya que si lo conectamos sin la resistencia, el transistor se puede quemar. Entonces ahora hacemos otro nuevo proyecto para ver el funcionamiento del relé. Los módulos de relé ya vienen construidos. Por ejemplo, módulo relé Arduino ya vienen hechos para trabajar fácil con Arduino. Entonces buscamos una imagen. Los tenemos que traen más de un relé. Este trae solo un relé, este trae 2 relés, este trae 4. Depende qué vamos a controlar y cuánta cantidad de esos componentes vamos a controlar. Por ejemplo, necesitamos encontrar las conexiones. Okay, creo que aquí tenemos una. Okay, entonces aquí tenemos donde vamos a conectar los relés. En los módulos ya vienen para 5 voltios, para trabajar con 5 voltios. Este viene para 12 voltios, pero los que utilizamos para Arduino son de 5 voltios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno del fabricante K-Studio. Tenemos un pin que es el de señal, tenemos un pin que es el de positivo y un pin que es el negativo. Entonces aquí conectaríamos el negativo por ejemplo, de nuestra placa Arduino, el negativo, aquí los 5 voltios, y aquí iría nuestro pin digital de salida de nuestra placa Arduino, y aquí conectaríamos lo que quisiéramos controlar. Okay. Entonces ya vamos a ver que lo que trae aquí nosotros lo vamos a utilizar. Tiene un diodo, tiene un transistor y tiene una resistencia de protección. Entonces nos venimos a Tinkercad y hacemos un nuevo circuito. Vamos a conectar a nuestra placa Arduino, vamos a conectar nuestra protoboard. Ahí tenemos nuestra protoboard y los relés los podemos ver si lo buscamos aquí. Relay, ahí tenemos. No sale con relay, solo sale con relé. Se escribe R-E-L-E, pero la E tiene acento, la última. Entonces vamos a utilizar este negro, que es el que funciona con 5 voltios. Vamos a colocar por acá y vamos a estudiar un poco antes de hacer las conexiones. El relé es un componente. Vamos a ver aquí, borrar esto. Y vamos a ver, el relé trae dos partes. Una que es una bobina. La bobina va a trabajar como un campo magnético que va a abrir y a cerrar un interruptor. Entonces aquí tenemos nuestro interruptor. Conectamos aquí lo que deseamos controlar, por ejemplo un motor. Entonces tendríamos aquí nuestra fuente de voltaje, conectamos positivo aquí, y cuando se cierre el interruptor, cuando se cierra este interruptor, entonces la corriente va a circular al motor, y del motor necesitamos conectar al negativo de aquí. Entonces esto está separado. Nuestra fuente podría ser, por ejemplo, 9 voltios de la batería, y nuestro motor podría ser un motor reductor. Y para que se active o se desactive nuestro switch, nuestro interruptor al lado del motor, y hacer funcionar el motor, entonces tenemos que hacer trabajar la bobina. Esa bobinita que viene dentro del relé, todo esto viene encapsulado en el relé. Entonces tenemos que aplicarle 5 voltios y tenemos que aplicarle GND. Entonces, para hacer eso, podríamos hacer lo mismo del transistor.
por ejemplo el transistor, les voy a hacer el esquema. Por ejemplo, aquí vendría de Arduino, este es Arduino, vendría la base y ahí tendríamos lo voy a hacer un poco más abajo. Aquí tendríamos la base que viene de nuestra placa Arduino, del pin que va a controlar nuestro relé. Aquí vendríamos y pondríamos el colector, ¿sí? Y este sería nuestro emisor. El emisor es el que tiene la flechita y este iría a END, y aquí colocaríamos 5 voltios. ¿Okay? Entonces cuando le llegue la señal por la base, va a activar el relé, porque el transistor va a cerrar el circuito de los 5 voltios para que la bobina trabaje. Entonces vamos a hacer el montaje. Tenemos aquí la bobina que nos dice que serían este pin y este pin, ¿okay? Y que el switch lo tenemos en este pin y en cualquiera de estos dos. Entonces tenemos que conectar nuestra bobina aquí va nuestra bobina, y en este pin, en cualquiera de estos dos, iría nuestro circuito o nuestro motor, en este caso, que vamos a controlar. Entonces lo vamos a poner por aquí en medio y lo vamos a ver, vamos a alimentar los dos rieles, positivo con positivo y negativo con negativo. Recuerden eso. Entonces aquí conectamos ND y conectamos 5 voltios, rojo, negro. Hoy estamos haciendo dos circuitos diferentes, uno que es el del transistor y otro que es este del relé. Entonces en el simulador no existen los módulos, no hay módulos de estos para poder hacer la simulación con módulos, pero es mejor así para que puedan comprender el funcionamiento de estos módulos. Prácticamente el módulo trae lo que nosotros le vamos a colocar. Trae un transistor, poner el transistor, trae una resistencia, trae un diodo, poner el diodo por aquí. Entonces la resistencia, dijimos que utilizamos 6.2 kilo ohms. Vamos a girar. Y ponemos esto en la base, y de este pin va a nuestro pin de salida de nuestra placa Arduino. Es la señal que le va a llegar al transistor. Entonces esto lo podemos cambiar o dejar así, el color, y el colector iría, a ver, conectar aquí, iría acá, le damos doble clic para agregar nodos, doble clic para agregar otro nodo. Entonces este traería la línea positiva, el emisor siempre va a ir a negativo, sería negro porque es negativo. ¿Y porque conecte el rojo aquí? Porque aquí está la bobina. Este pin de aquí representa la bobina, el pin de este lado de la bobina, y este otro pin iría conectado a positivo. A positivo, y ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a conectar nuestro diodo.
tiene que ir entre el positivo y el colector, o vamos a ver, vamos a conectar aquí, podemos hacer esta conexión así, aquí y aquí. Entonces, la rayita va buscando el positivo y el lado del diodo que no tiene la rayita, que es el ánodo, iría al otro extremo de la bobina. Entonces ya todo está listo para activar y desactivar el relé. Lo que nos hace falta es colocarle una carga, en este caso nuestro motor. Vamos a poner el motor por acá y vamos a utilizar una fuente de 9 voltios. Ya no vamos a usar los 5 voltios de nuestra placa para alimentar el motor. Entonces colocamos esto aquí y el positivo lo conectamos a esta línea, que sería esta línea de entrada de aquí del relé. Okay. Vamos a ponerlo por acá, lo dejamos en amarillo. Entonces el positivo puedo conectar, por ejemplo, aquí. En el negativo de la batería eso no es muy importante, ya que el relé sí no tiene importancia cuál interrumpamos. Podemos interrumpir el negativo o el positivo. Ok, entonces lo correcto aquí, para que funcionara el motor, sería poner el positivo directamente al otro border del motor, pero como lo vamos a activar y desactivar con el relé, llega por acá y va a salir por este pin de aquí, por este. Entonces de aquí, toda esta línea es el pin de este relé. Entonces lo que vamos a hacer es sacar esta línea y conectar directamente acá. Entonces, cuando podemos ver que si el relé no está energizado, esta línea no está conectada con esta. Y cuando el relé esté energizado, esta línea ya va a estar conectada con esta. Entonces, por eso va a funcionar nuestro motor. Entonces vamos al código, vemos todo esto, vamos al texto, vamos a continuar, vamos esto que tenemos de más y tenemos solo el void loop y el void setup. Otra vez hacemos el código del blink, que nos sirve para encender por un cierto tiempo y para apagar por otro cierto tiempo. Entonces, una variable del tipo constante entera, pin para motor, puede ser pin relé también. Vamos a escribir el motor en mayúscula, motor, va a ser igual al pin número 3. ¿Por qué? Porque tenemos conectado la señal al pin número 3, la señal de salida. El void setup sería configurar el pin número 3 como salida, el pin motor, pin mod, pin motor, va a ser igual, coma, como salida, output, punto y coma, y en el void loop vamos a encender digital write por 2 segundos, perdón, vamos a encender el pin motor vamos a ver, vamos a encenderlo high, encendido high en alto, punto y coma, delay de 2 segundos, punto y coma. Ahora digital, copiamos todo esto, el digital write y el delay, y aquí va a estar en estado bajo, va a estar apagado por cuánto tiempo, otros 2 segundos. Si le damos iniciar simulación, ahí podemos ver que está encendido el motor, está apagado, está encendido, está apagado, se enciende por dos
milisegundos, 2 segundos, y se apaga por 2 segundos. Y las revoluciones son 286. Podemos observar que las revoluciones son menores a las revoluciones del otro circuito, del otro motor, que era este motor DC. Este es reductor de velocidad, por eso va más lento, y este es un motor DC normal. Entonces ahí tienen el circuito y aquí tienen el código. El mismo código estoy utilizando para el motor normal, y el mismo código estoy utilizando para el motor reductor. Entonces, en un circuito tenemos con relé, también usando el transistor, y en otro solamente utilizando el transistor. Entonces, si quiero ver, por ejemplo, vamos a ver el circuito del transistor que habíamos trabajado aquí. Este es, acá modificamos. Con el relay hay algo que no podemos hacer, que es controlar la velocidad. En el circuito que estamos utilizando con el motor y solo el transistor, sí podemos controlar la velocidad. Por ejemplo, podemos mandarle señales PWM. Podemos ver que el pin número 3 tiene PWM. Entonces, si venimos al código, por ejemplo, aquí ya no sería digital write, sino que sería analog write. Y también analog write, en dos líneas esas, analog write. Y ya no sería alto, sino que sería un rango entre 0 y 255. Podríamos ponerle, por ejemplo, 255, y aquí podríamos ponerle 150. Si le damos iniciar simulación, por 2 segundos estaría a máxima velocidad, y por 2 segundos estaría a velocidad casi media. Entonces podemos ver 9000 revoluciones, 5000 revoluciones, 9000 revoluciones, 5000 revoluciones, y ahí podríamos controlar también la velocidad de los motores. Entonces, entre más bajo es este número, más lento, y entre más alto, a llegar hasta 255, sería más rápido. Entonces ahí tienen el montaje solo con transistor. Pueden quitar este motor, no es necesario, solo uno. Simplemente lo había hecho como demostración, que pueden controlar dos motores al mismo tiempo, y que uno gire en un sentido y que el otro gire en otro sentido. Entonces ahí tienen el montaje, ahí tienen el código. Este código sería el final para controlar la velocidad. Y el otro código que habíamos visto era del montaje del motor DC, motor reductor y con relé. Y el relé, para poderlo utilizar y que no consuma tanta corriente, utilizamos un transistor también. Entonces ahí tienen el otro montaje, ahí tienen el otro código. Este sí solamente se puede utilizar en digitales, encendido o apagado. No podemos controlar la velocidad, porque esto es relé, es electromecánico, y lleva una parte móviles. Entonces estarían haciendo un ruido muy feo, estar haciendo unos cambios ahí que no funcionaría lo analógico, el PWM. Entonces este sí es digital, encendido o apagado. Entonces ahí tenemos los dos montajes y los códigos de cada uno. Espero que sea de mucha utilidad.